El año es 2021. Después de casi 365 días de pandemia mundial, de paralizar la economía de medio mundo, de crisis políticas globales, parecía que por fin íbamos a tener un momento para respirar. Hasta que alguien decidió que, al igual que en 2020, había que empezar el año haciendo historia a lo grande, ¿no? Y nada mejor para eso que asaltar el Capitolio americano. Te diría que aquí hay dos opciones. La primera de ellas sería centrarnos en discutir si el asalto al Congreso de los Estados Unidos ha sido un auténtico intento frustrado de golpe de Estado, o si en su defecto no pasa de ser una manifestación extremadamente violenta en términos políticos y sociales, un concurso de cosplay donde se han venido muy arriba, o sencillamente un flashmob para que compres Cyberpunk 2077. Y ¿sabes una cosa? Hablar de qué opinamos me parece aburrido. Dentro de un tiempo, el sistema judicial estadounidense se encargará de dictaminar qué ha sido exactamente este asalto y nuestra opinión no tendrá mucho valor de cara a un juez. La cuestión es que creo que lo verdaderamente interesante de este suceso histórico no es analizar por qué ha ocurrido, sino entender cómo va a cambiar el futuro, reflexionar sobre cómo va a cambiar la percepción y la realidad política a nivel global. Y eso es lo que vamos a hacer. Soy Jorge, un periodista que analiza y divulga política en YouTube, y en este vídeo te voy a explicar las 6 claves para entender la política del futuro que nos deja el asalto al Capitolio. Esto es Aprende Política desde cero, la sección de Es Política dedicada a simplificar y explicar cómo funciona la política. Y para que el debate sea transparente, color cristal, todas las fuentes que utilizo, que por cierto ya deberías saber que son de todos los colores políticos, están en la descripción para que puedas consultarlas cuando quieras y rebatirme mi discurso con mi propia información. 2021 entra por la puerta grande, concretamente por la puerta grande del Capitolio estadounidense, y entiendo que se te haga un mundo comprender las implicaciones de este suceso, pero guess what? Estás en Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. La primera clave del ataque al Capitolio es que, en términos políticos, es la viva imagen del sueño americano. Y no lo digo de broma. Mira, el concepto político norteamericano de la libertad, sin entrar en las implicaciones y connotaciones reales que tiene, es una de las bases políticas y culturales más importantes de los Estados Unidos. Es un concepto que se recalca en el preámbulo de la Constitución de 1787, es el concepto clave de la primera y de la segunda enmienda, es una idea omnipresente en la cultura política norteamericana, piensa en, por ejemplo, el Día de la Independencia, y en definitiva, el término libertad, sea real o ficticia, es el sello de Estados Unidos a nivel cultural y político en todo el mundo. Pero claro, la libertad así en abstracto es una idea cojonuda con la que todos estamos de acuerdo, ¿no? Todos queremos ser libres. El problema es que queremos ser tan libres que todos tenemos una idea muy libre y diferente al respecto de lo que es la libertad. Y si para algunos la libertad es esto, para otros la libertad es esto. En último término, y como ya te he dicho, nuestra opinión al respecto de este suceso termina siendo irrelevante. Verás, bajo mi punto de vista, lo importante es que quienes lo hicieron actuaron movidos por la idea de que ellos estaban defendiendo la libertad de la nación norteamericana. En la cabeza de esas personas, el status quo, el establishment, era el enemigo, y ellos eran patriotas dispuestos a ponerse en acción para defender la democracia, para defender la libertad del pueblo estadounidense. Una defensa de la libertad que literalmente forma parte del ADN histórico de Estados Unidos, porque claro, no era el petróleo lo que llamaba a Bush a Irak, sino la defensa de la libertad. No era la geopolítica lo que puso a Obama en Afganistán, sino la defensa de la libertad. Fue la falta de libertad de los países latinoamericanos lo que movió a Estados Unidos a quitar y colocar dictadores a dedo en el siglo XX. Y ahora es esa misma idea de la defensa de la libertad la que ha movido a miles de manifestantes a asaltar el Capitolio estadounidense. Y, margen aparte de golpe de estado frustrado o manifestación violenta, esta es una cicatriz de libertad que sienta precedente en la historia de los Estados Unidos. Crea un precedente porque muestra una enorme fisura política y cultural dentro de la propia sociedad norteamericana. Una fisura por la que, por desgracia a nivel humano, 4 personas han fallecido, y no me cabe la menor duda de que en el futuro habrá políticos
políticos que los utilizarán como mártires para sus propios intereses. Sienta un precedente porque, de una forma u otra, los políticos estadounidenses utilizarán este asalto como arma política una vez las aguas se calmen, para hablar de libertad. Y eso hará que los votantes les escuchen y tal vez les mueva a actuar de nuevo en nombre de la libertad. Así que cuidado con el discurso que nos venden en el futuro, cuidado con la idea de ser libres y más cuidado todavía a los creyentes del sueño norteamericano. Porque como dijo un comediante una vez... ¿Qué ha sido del sueño americano? ¡Que se ha cumplido! Lo tienes delante. La segunda clave es algo tan sencillo y tan complejo como la última fotografía de la derrota total de Donald Trump. Este pasado viernes 8 de enero, Donald Trump reconocía en un vídeo publicado en Twitter y posteriormente eliminado de cara a su propio perfil, cosa de lo que ya hablaremos, que el Congreso había ratificado el resultado de las elecciones, que una nueva administración llegaría al poder el 20 de enero y que se centraría en asegurar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas. Es decir, reconocía su derrota. Y sí, por supuesto, lo verdaderamente importante de este mensaje reside en su contenido, pero no podemos ignorar el poder del símbolo. Lo que simboliza este mensaje, más allá del fin del Estados Unidos de Donald Trump, es el cierre y clausura de su forma de hacer política y de su forma de comunicar política. No nos encontramos a un Trump que comunica a través de un tono polémico, haciendo bailar a los medios y agitando las aguas del país frente a las cámaras. No nos encontramos a ese Trump astuto y vacilón que teníamos hasta el momento. Lo que tenemos frente a nosotros es a nada más y nada menos que a otro político de la lista, forzado a emitir otro mensaje institucional de la lista en un tono absolutamente neutro. Un mensaje que además supone una traición directa a todos sus esfuerzos por conducir a sus seguidores a mantener viva la lucha del supuesto fraude electoral. Trump convocó a sus fieles para manifestarse frente al Capitolio y tras escaparse la situación de sus manos, se ve forzado a acusarles y condenarles. No hay nada peor que un líder que vende a sus soldados. Donald Trump entró a la política estadounidense explotando formas de comunicar públicamente y formas de dirigirse a sus electores que hasta entonces ni siquiera se consideraban posibles en términos de resultados. Así que siendo totalmente estrictos y sin emitir un juicio al respecto, podemos decir que Trump ha revolucionado la forma de comunicar en política desde su candidatura hasta el fin de su legislatura. Pero el fin de su gobierno no tiene nada de la comunicación que utilizó al principio. Lo que vemos es a otro engranaje más del sistema, forzado a comunicar según los métodos del sistema y que, margen aparte del legado político y económico que deja para América, siempre será recordado por la guinda de su pastel político, el asalto fallido al Capitolio norteamericano. Y con este mensaje, efectuado tras una enorme lista de dimisiones en su gobierno y gabinete presidencial por el asalto, Trump ha quemado todos los puentes que tenía a su alrededor y se va como un presidente apestado. Depare lo que depare el futuro, dudo mucho que nadie quiera acercarse al nombre de Trump durante un tiempo para algo que no sea escupirle encima. Esta es la historia de uno de los hombres más poderosos del mundo, incendiando su propia imagen por última vez. Algo que sin duda será una lección a aprender por parte de todos los futuros políticos del mundo. Y esta es la auténtica clave. No importa lo novedoso, diferente o incluso auténticamente revolucionario que puedas aparentar ser en el mundo de la política, al final todos nos adherimos a las reglas del poder. Si nos vemos forzados, todos jugamos según las reglas del sistema. Y esta es una lección muy, pero que muy importante. Casi tanto como aprender que suscribirte a Es Política te va a merecer la pena. A ver, en serio, no es por venderte la moto, pero piénsalo, empieza un año nuevo. Otro año con las mismas ideas rebotando, con la misma sensación de que en el fondo no entiendes cómo funciona el juego y de que estás defendiendo ideas por el simple hecho de defenderlas. Francamente, ya ni siquiera es por tirarme el pisto. Únete al canal. Únete al canal porque vamos a descubrir cosas juntos, porque vamos a aprender juntos, porque vamos a retroalimentarnos de información los unos a los otros. Comienza este año con nuevos conocimientos de política. Así que dale al botón de suscribirte, activa la campana con las notificaciones y mira, ya que estás, déjame un like si te está gustando este vídeo. La tercera clave es que es muy posible que para cuando yo saque este vídeo, Donald Trump sea el primer presidente de la historia de los Estados Unidos al que hayan echado. Tal vez no lo sepas, pero la realidad es que el propio sistema norteamericano permite dos métodos para poder expulsar a un presidente de los Estados Unidos. El primero de ellos es el impeachment o proceso de destitución política. Este método radica en la creación de los Estados Unidos, concretamente en el artículo primero. Es tan antiguo como la propia Constitución. El impeachment está creado para ponerse en marcha
marcha ante casos de traición, soborno, altos delitos o faltas. Y en la historia de Estados Unidos, margen aparte del intento de impeachment a Trump el año pasado, solo se han hecho otros dos. En 1868 a Johnson y en 1998 a Clinton. Todos fallidos. Básicamente, el proceso se reduce a una votación que cualquier congresista puede iniciar en la Cámara de Representantes. Si se aprueba por mayoría simple, que son unos 218 votos de 435, el proceso se mueve al Senado, donde hace falta el voto a favor de 67 de los 100 senadores estadounidenses que actúan como jueces para expulsar al presidente. Pero este caso presenta un problema en el contexto actual, y es que un proceso de impeachment lleva mucho tiempo, y la legislatura de Trump termina este mismo 20 de enero de 2021. Por lo tanto, todos los ojos se han puesto en la segunda opción, la enmienda 25. Esta enmienda constitucional se creó en 1965, después del asesinato de Kennedy, y es un proceso diseñado para sustituir a un mandatario que no es capaz de llevar sus poderes y deberes en el cargo por la razón que sea mental o física. Y a diferencia del impeachment, la enmienda 25 se ha utilizado de forma efectiva hasta en 3 ocasiones, una por Ronald Reagan y 2 veces por George Bush, pero ambas se debieron a razones de carácter médico y el proceso fue absolutamente tranquilo en términos políticos, es decir, estaba planeado. Sin embargo, hay una parte de esta enmienda que nunca se ha puesto en práctica, y es que, en este caso, si el vicepresidente Mike Pence consigue una mayoría de votos en el gabinete presidencial para informar al Congreso de que Trump no está en condiciones de seguir en el poder, Pence pasaría a ser el presidente casi automáticamente. Es decir, es cierto que Trump lo podría recurrir, pero necesitaría al menos 2/3 de los votos de los representantes en el Congreso para que esto sirviese. Y en la Cámara de los Representantes hay mayoría demócrata, así que las opciones van desapareciendo. De llevarse a cabo esta opción, que según varias fuentes del gabinete presidencial está dentro del elenco de elecciones que hay a futuros, Trump tendría unas cuantas posibilidades de convertirse en el primer presidente expulsado del cargo. Y de nuevo, aquí es tan importante el contenido como el símbolo. Si hay algo que pudiese rematar un legado de Trump coronado por un asalto al Capitolio fallido, sería ser expulsado por el propio sistema estadounidense, el mismo al que trató de combatir en casi todas sus formas. Margen aparte de cuestiones de justicia poética, lo que ocurriría en este caso es que Trump sería apestado por doble. Cualquiera que tratase de acercarse a su figura, de utilizarlo como ejemplo político, de aproximarse a sus métodos, sería inmediatamente golpeado con el estigma del primer presidente expulsado por el propio aparato presidencial. Y esto cambia el juego político por completo, porque incluso en los casos más extremos, incluso en los historiales más oscuros, los políticos han sido capaces de utilizar ejemplos del pasado para reafirmarse en ideas concretas. Pero Trump está demasiado quemado en todos los sentidos. Ha pasado por una legislatura absolutamente convulsa. Sus declaraciones han cruzado en infinitud de ocasiones la línea de lo polémico para aterrizar en lo directamente ofensivo. Y la última fotografía de su legislatura es el Capitolio invadido, 4 muertos y decenas de fallecidos. Ser expulsado por su propio gabinete presidencial sería el último clavo de un ataúd que nadie querría volver a abrir en mucho tiempo. Y por cierto, hablando de cerrar cosas, ¿hablamos de política y redes sociales? Para mí, uno de los aspectos más interesantes a la hora de hablar de política es poner ejemplos de cómo la política está enraizada en todos los sectores de la realidad. Y creo que no hay un mejor ejemplo de ello que hablar de cómo Twitter, Facebook e Instagram han actuado a fin de frenar la actuación en redes de Donald Trump a modo privado. Es decir, estas empresas han actuado motu proprio para ponerle un fin a la comunicación en redes de Trump, y esto ha sido un hecho auténticamente histórico. Hablamos de cerrar las redes sociales del presidente de los Estados Unidos. Twitter ya había empezado a señalizar las comunicaciones del presidente después de la campaña presidencial estadounidense como mensajes falsos que contenían información fraudulenta al respecto del resultado electoral. Sin embargo, a razón de estos sucesos en el Capitolio, Twitter optó por, directamente y en orden cronológico, eliminar 3 tweets de Trump, bloquear su cuenta durante 12 horas, hacer un comunicado público al respecto de sus acciones y finalmente decidirse a permabanear la cuenta de Donald Trump por completo. Por otra parte, tanto Facebook como Instagram han optado por suspender las cuentas de Trump hasta el 20 de enero, día en el que se tomará la posesión del cargo. En concreto, el caso de Facebook implicó hasta una publicación de su propio creador, Mark Zuckerberg, para explicar las medidas que habían tomado al respecto. Y a ver, lo
interesante de este caso ni siquiera es el hecho de que a Trump se le hayan cortado sus principales vías de comunicación con el público norteamericano y con el mundo ya de paso, sino que han sido las propias empresas privadas las que han tomado la decisión autónoma de cerrarle el grifo. Por supuesto, sí, lo han hecho en aras de sus propias normas al respecto de civismo, seguridad, transparencia y, en definitiva, evitar la injerencia electoral a través de las redes, pero eso no quita el hecho de que hablamos de una decisión histórica por parte de gigantes tecnológicos del sector privado y, por tanto, de algo que sienta precedente de cara a futuras situaciones similares. Y esto es precisamente la clave de este punto. El debate sobre cómo y por qué las redes deberían actuar en este tipo de situaciones ya se está produciendo, y de hecho, después de los sucesos al Capitolio, varios senadores criticaron la actuación tardía y basada puramente en motivos económicos de estas redes sociales, alegando que solo han actuado cuando la sangre ha llegado al río y se han visto auténticamente forzados a ello. Y precisamente esto ocurre en un momento en el que el propio Congreso estadounidense está debatiendo si obligar a estas empresas de comunicación a tener una mano mucho más firme al respecto a la información de los procesos electorales. Y es que esto es solo la punta del iceberg. El auténtico debate político de fondo recae en aspectos como el poder estatal contra el poder privado, el poder que poseen las empresas de comunicación sobre los perfiles de según qué usuarios, las razones legales por las que se pueden tomar este tipo de acciones y las consecuencias políticas que ello implica. La decisión de suspender el perfil de Trump hasta la nueva jura del cargo del presidente por parte de Facebook e Instagram y el permabaneo a Trump en caso de Twitter son decisiones históricas que sientan un precedente en el mundo de la comunicación social y en el mundo de la comunicación política. Lo que muestra este hecho, el mensaje que mandan los gigantes de las redes, es que están dispuestos a hacerlo de nuevo en caso de que sea necesario. Y ese hipotético caso bien podría ser alguien que, por muy alocada que nos parezca la idea, en un futuro lejano, cuando este asunto se haya enfriado, quiera coger el relevo de Trump, o incluso alguien que, de una forma u otra, suponga un peligro político bajo el punto de vista de estas empresas. Hay que permanecer atentos al debate al respecto de cómo se van a comportar estas empresas en un futuro y qué cambios legales van a discutirse de cara a su evolución, porque la creación de un precedente implica que hay motivos para que la acción se pueda repetir en un futuro, y hay que establecer un límite de cara a por qué se hace. Pero ¿sabéis una cosa? Ni siquiera el hecho de que Trump haya sido expulsado de Twitter ha evitado que se convirtiese en el protagonista perfecto para que otros políticos nos vengan a vender su libro. Obviamente, desde el primer momento en el que los asaltantes del Capitolio entraron al edificio, sabíamos que esto no solo iba a ser un hecho histórico y la noticia del día, sino que además nuestros representantes políticos iban a tener por narices que hablar de este suceso. Ahora bien, ¿qué es lo que han dicho y por qué? Lo que ocurre aquí es que este suceso resulta tan extremadamente grave que por norma general no dejaría lugar a dudas a poder defenderlo. Pero no defenderlo no significa que no se pueda utilizar para hacer promoción de los nuestros, ¿verdad? De lo que estoy hablando en último término es de coherencia del discurso, y coherencia del discurso no significa ni de coña coherencia con la realidad, significa ser coherentes al discurso del partido. A continuación os voy a mostrar 3 ejemplos en Twitter de la reacción de varios políticos españoles al respecto del Capitolio para ilustrar lo que quiero decir. En primer lugar, encontramos a Santiago Abascal, líder de Vox, que abrió un hilo colocando el foco de la responsabilidad de este suceso sobre la izquierda política occidental y señalando de manera indirecta que esta es una de las consecuencias de su monopolio de la violencia. Y si bien condenaba el hecho de manera general e indirecta, desde luego no nombraba en ningún momento a Trump, ni muchísimo menos lo colocaba como responsable directo o indirecto del ataque. A esto es a lo que me refiero con coherencia del discurso. Que el líder de Vox atacase a Trump sería muy contradictorio de cara a sus propios votantes, teniendo en cuenta el historial del partido, y no me cabe la menor duda de que otros partidos aprovecharían ese momento de confusión para profundizar en el contraste que esto supone de cara a los mensajes anteriores que Vox ha emitido sobre Trump y sobre sus políticas. Por lo tanto, la decisión de Abascal resulta lógica de cara a su posición, sea real o no. Su objetivo es crear una narrativa que cumpla con 2 principios: mostrar la gravedad de los hechos, porque el suceso es tan grave que fuerza directamente a hablar de ello, y condenarlos de forma directa o indirecta, sin que esto entre en contradicción con la línea ideológica del partido. Por supuesto, en este caso los partidos de izquierdas lo han tenido mucho más sencillo, es decir, que no han tenido que hacer auténtica gimnasia mental a la hora de condenar los sucesos.
Pero no solo eso, también han aprovechado para utilizar estos hechos y llevarlos precisamente a terrenos donde la narrativa les es mucho más favorable. Aquí, por ejemplo, encontraríamos el caso de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, que publicaba un tuit hablando públicamente de que esto es el modus operandi de la ultraderecha, algo de lo que gran parte del ecosistema de los medios de comunicación comparten en su discurso. Como ya he dicho, esto es un pastel perfecto para los partidos de izquierdas. En realidad lo único que tienen que hacer es sentarse a comunicar que esto es obra de la ultraderecha, porque el resto de la historia se cuenta sola por sí misma. Pero fíjate, también nos encontramos ejemplos grises. Fijémonos en Pablo Casado, líder del Partido Popular, que precisamente utilizaba la dualidad del discurso de Santiago Abascal para acusarle de no criticar el asalto de forma indirecta, y el pasado de Pablo Iglesias para acusarle de no condenar acciones como rodea el Congreso. Casado aquí reparte para ambos lados, entendiendo que lo más beneficioso de esta situación es aprovechar los huecos contradictorios del discurso de Vox y el pasado de lucha social de Podemos. Lo importante aquí es comprender que, margen aparte de lo que haya ocurrido en la realidad, los políticos van a querer crear una narrativa determinada centrada en un aspecto concreto de su versión de lo que ha ocurrido en la realidad. Una versión que, desde luego, tiene que ser coherente de cara al discurso del partido y que, por supuesto, tiene que incorporar al concepto del enemigo político, a fin de situar la culpa y la responsabilidad en el otro. Pero claro, estos son solo 3 ejemplos de los múltiples que podríamos encontrar a lo largo de todo el mundo hispano e inglés. Y de hecho me gustaría pedirte que si has encontrado alguna declaración política en redes sobre el asalto al Capitolio por parte de un representante político que te haya llamado la atención, la compartas en los comentarios poniendo el enlace para que la gente la pueda ver por sí misma y haciendo tu propio análisis al respecto de por qué la consideras interesante, cómo de coherente es de cara al discurso del partido y dónde sitúa el foco. Y no te voy a mentir, si lo hicieses, sería bastante... Pero que... He dicho que si lo hicieses sería bastante... A ver, no sé cómo de asiduo eres a Twitch, la plataforma de streaming más famosa del mundo. La cuestión es que, en caso de que no lo sepas, en Twitch se utilizan emotes para que el chat exprese emociones de forma masiva, y uno de los emotes más famosos y consolidados de Twitch es PogChamp, que sirve para expresar hype o, en definitiva, una ramificación de la emoción de sorpresa positiva. Repito, este emote es uno de los símbolos más antiguos y consolidados de Twitch a nivel de empresa. De hecho, era el 5º emote más usado hasta el momento, y es muy difícil encontrar un stream con miles de personas donde PogChamp no aparezca en algún momento de hype o en algún momento de felicidad colectiva. El emote en sí es un rostro de Ryan Gutiérrez, un exjugador profesional de juegos de lucha, y hasta el 6 de enero era, como te digo, uno de los emotes más utilizados, hasta que Twitch lo eliminó por completo. Resulta que Ryan Gutiérrez había compartido y apoyado las protestas del Capitolio en su Twitter personal, y frente a esta noticia, varias personalidades de Twitch anunciaron que no solo vetarían este emote en su canal, sino que también pedirían a Twitch que tomase medidas más extremas. ¿Cuál fue la respuesta de la empresa? Pues un hilo en Twitter anunciando que PogChamp desaparecería por completo, que entienden que el símbolo es mucho más grande que la persona y que forma parte de la historia de Twitch, pero que no podrían quedarse con la conciencia tranquila si no hiciesen nada. De nuevo, nos encontramos con un caso similar a lo ocurrido con las redes sociales de Trump. Hablamos de una empresa privada que, sin verse forzada por leyes de carácter estatal, toma una decisión motu proprio con amplias connotaciones políticas. Porque el mensaje político que Twitch está lanzando aquí es que no solo se desvinculan de quienes apoyaron las protestas, sino que van a hacer todo lo que esté en su mano para reducir su alcance mediático y, en definitiva, para condenarles al pozo del olvido. Este caso me parece muy interesante porque ya no se trata únicamente de cerrar el grifo de las redes sociales a una persona con un enorme poder de captación y mediatización, como es el caso de Trump. Se trata de llegar hasta el punto de erradicar un emote que en sí mismo no porta ningún tipo de mensaje político, pero resulta que la persona que le pone el rostro sí que tiene un mensaje político, y es un mensaje político que Twitch no tolera. De hecho, por ejemplo, yo consumo bastante Twitch y, en primer lugar, no sabía quién era Ryan Gutiérrez en sí mismo, conocía el emote, pero desde luego lo que no sabía es que había apoyado el asalto al Capitolio. Y además, y como de nuevo en el caso de las redes sociales, esto marca un precedente. PogChamp es uno de los iconos más utilizados de Twitch y la empresa lo ha eliminado sin contemplaciones y sin dudar de cara a los sucesos del 6 de enero. Y como en casos anteriores, lo más difícil es hacerlo por primera vez.
A partir de ese punto, repetir el hecho siempre se puede justificar en que ya se hizo en ocasiones anteriores. Lo que pasa es que, en este caso, cuesta mucho analizar la situación sin pensar en la famosa cultura de la cancelación. El Ryan Gutiérrez del año 2000, del cual se extrajo el rostro de PogChamp, ¿tiene algo que ver con las ideas políticas del Ryan Gutiérrez actual o con su persona actual? ¿Es necesario llegar a estos extremos con tal de evitar darle visibilidad directa o indirecta a Gutiérrez? ¿No se consigue precisamente darle muchísima más visibilidad al creador de PogChamp con una acción como esta? ¿No sirve precisamente para alentar aún más las voces que hablan de censura en este tipo de movimientos? Francamente, me gustaría mucho saber qué es lo que piensas al respecto, pero ojo, no solo de la historia de PogChamp y Twitch, sino de todas las claves anteriores. Si tienes algún tipo de duda, algún tipo de propuesta, alguna noticia relacionada con este hecho que quieras compartir porque te llame la atención, te leo y te contesto en los comentarios. Y de verdad, espero que este vídeo te haya servido para que de una forma u otra empieces a ver la política con otros ojos, no con la mirada de la condena y la aprobación, sino con la mirada estratégica de quien entiende que todo es un juego de poder. El asalto al Capitolio será juzgado en el futuro y no me cabe la menor duda de que el resultado del juicio será la noticia del día, saldrá en todos los titulares. Lo que no saldrá en todos los titulares, por el contrario, será el resultado político real del Capitolio. Eso lo tendremos que ver en la realidad política. Y si hay un sitio para ver esa realidad, esa es política. Hola de nuevo. Sé que ha pasado un tiempo. La verdad es que en este momento no quiero hablar de por qué ha pasado tanto tiempo y sencillamente quiero centrarme en volver a la rutina de subidas más o menos continuas, de probar con nuevos formatos como este, porque ya hay varios más en camino, uno de ellos bastante curioso, y en definitiva, sienta bien volver a casa. Espero mucho que hayáis disfrutado este vídeo. Personalmente yo me lo he pasado genial montándolo porque, como habréis observado, creo que se han producido una pequeña serie de cambios estéticos en el canal que le han venido bastante bien, y en definitiva, sienta muy pero que muy bien estar de vuelta. Nos vemos dentro de poco. Soy Jorge Coloma. Si es personal, es política.